No quiero que me digan las promesas que todo el mundo conoce, ¿eh? Quiero promesas nuevas. ¿Qué promesas conocen ustedes de Dios que han leído en la Biblia? La vida ¿Qué? eterna. Dios nos prometió vida eterna. Ok. ¿Cuál otra? Ok. Esa es su promesa. Para él va a tener muchos hijos y muchos nietos y bisnietos. ¿Qué promesas encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué promesas? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué promesas habrán? Ok, pero déjenme decirles algo respecto a la promesa que acaba de decir Abraham. Normalmente, y yo así lo había entendido, que era honrar a tu padre y a tu madre, era obedecerlos, era estar al pendiente de ellos, pero escuchando a un predicador, él decía, y no fue la primera vez, ya han sido como 2 o 3 veces que yo he escuchado que el honrar es cómo te conduces tú delante de la gente. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Ustedes han escuchado cuando dicen, ese muchacho está bien educado. Es el hijo de fulanito de tal o de fulanita de tal y está bien educado. Se ve que tiene principios. Eso es honrar a su padre y a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová su Dios les da. Qué difícil es que digan, ¿es el hijo de fulanita? Sí, pero anda de borracho, de drogadicto, de asaltante, de malora, es un mujeriego, es esto, es lo otro, es muy increído, es, se siente la Coca-Cola en el desierto, la última Coca-Cola en el desierto, y es el hijo de fulanito. ¿Será? Qué feo. Eso es honrar a su padre y a su madre. Que la gente pueda decir, es el hijo de Daniel. Qué bien lo han educado. ¿Por qué? Porque lo refleja. Es el hijo, ¿cómo se llama tu mamá y tu papá? ¿Tu papá cómo se llama? ¿Humberto? ¿Humberto se llama tu papá? Es un tocayo del hermano Humberto. ¿Y tu mamá? ¿Ever? Qué bueno que Mike y Uciel son hijos de Humberto y de Ever porque se ve la educación que le han dado. Abraham y Joshua son hijos de Nelly porque se ve la educación que ella les ha dado. Jesús es hijo de la hermana Marisela y se ve que la hermana Marisela lo ha educado. David es hijo de la hermana Angie, ¿cómo se llama tu papi, hijo? David. Y del hermano David, porque se ve cómo lo han educado. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Jessica. ¿Y tu papá? Oscar. Joshua es hijo de Oscar y de Jessica y se ve cómo lo han educado. Tu mami es Alba. Diego es hijo de la hermana Alba y se ve cómo lo ha educado. ¿Tu mami cómo se llama? Susana. Candy se ve que es hija de la hermana Susi porque se ve cómo la ha educado. Y el hermano Humberto es hijo de su servidora porque se ve cómo lo ha educado. ¿Verdad? Y déjenme decirles algo, que realmente, de verdad, nosotros somos ese reflejo. Aún a mi edad, hay gente, pastores, que me conocen a mí y dicen, es la hija del hermano Cruz, es la hija de la hermana Estela, es la hija de, es el hijo de. Esa es la forma de honrar. De ahora en adelante, cada que ustedes salgan, piensen,
¿De qué manera quiero honrar a mi madre y a mi padre en este día? Aparte de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Pero estábamos con las promesas. ¿Qué promesas? Bienaventurados los que lloran porque de ellos será el reino de los cielos. Ok. ¿Qué otra promesa? Ok. ¿Qué otra promesa, Diego? Jesús, Joshua. Ya. Eusiel, David, Mike, hermano Humberto. Ok. Ok. Se dan cuenta que conocemos de esas promesas de Dios, ¿verdad? Y conocemos de las promesas de Dios porque las hemos escuchado. Ahora, esta generación de ustedes, y yo creo que un poquito la generación del hermano Humberto, son muy visuales. ¿Por qué? Porque todo lo hemos aprendido por medio de la vista, ¿cierto? Si a nosotros nos ponen a leer algo, dirían mis alumnos, que no tiene muñequitos, entonces no me llama la atención. ¿Por qué? Porque estas generaciones son visuales. Todo lo aprendemos por medio de nuestros ojos, ¿cierto? Ahora, con todo lo que tenemos de redes sociales, ¿qué decimos? Es que, ¿qué crees? Es que vi esto en el TikTok, ¿no? O sea, seamos reales, lo vimos en el TikTok. Vi esta noticia en Facebook. Es que vi esto en Instagram. Es que vi esto en tal lado, ¿cierto? Bueno, hasta los chismes, ¿no? Hasta los chismes, que ya los vimos en WhatsApp, que ya los vimos en Telegram, que porque ya contestaron en el TikTok, porque ya contestaron en el Instagram, y bueno, se desatan, ¿o no? O en el Facebook, porque ya subieron una imagen o algo, y ¿qué hace la gente? Comienza a contestar, y ahí estamos leyendo, ¿no? Todo lo que la gente está contestando, ¿no? Se pone interesante el chisme, pero ¿qué creen? Que estamos llenando nuestros ojos de cosas que no son buenas para nosotros. ¿Y qué escuchamos en la calle? No escuchamos que la gente vaya alabando a Dios, ¿verdad? No escuchamos que la gente vaya glorificando a Dios o que ponga cantos cristianos. ¿Qué es lo que escuchamos en la calle? El perreo. El perreo. ¿Qué más escuchamos? Reggaetón. Ajá. Maldiciones, chismes, escuchamos, ¿cómo se llama? Balazos, escuchamos gente peleándose. ¿Se dan cuenta de lo que nos estamos llenando? Visual y auditivamente. Y a veces nos pasa que estando, a veces, no sé, haciendo alguna cosa, empezamos, en lugar de estar cantando una alabanza, cantamos una canción. O sea, porque somos humanos. O sea, no estoy rodeada de santos, porque si fueran santos, pues ya ninguno estuviera aquí, ¿verdad? Ya no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Nos sucede que cuando estamos deprimidos porque no encontramos a nuestra idónea, no a nuestra errónea, idónea o a nuestro idóneo, o estamos deprimidos porque las circunstancias de la vida no sentimos que nos favorezcan, porque nos sentimos incomprendidos, porque nos sentimos pobres, porque sentimos que a nadie le importamos, aunque les aclaro que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque le importamos a Dios, ¿sí? Puede ser que a lo mejor a la criatura no le importemos, pero a Dios, que es lo más importante, le importamos nosotros.
¿Y qué sucede cuando estamos deprimidos? No ponemos una alabanza para llorarle a Dios y decirle, Señor, tú sabes que estoy deprimido. No, ¿qué ponemos? Las de Bruno Mars. Las de Bruno Mars. Ponemos canciones de dolor, ¿no? Y decimos, ay, dolor, ya me volviste a dar, ¿no? Y ponemos esas canciones que nos queremos cortar las venas con los cejotes o con el pan duro, ¿no? Porque, ay, es que esa canción me la recuerda. Ay, es que yo me acuerdo con esa canción de esto. Y yo les voy a decir algo, o sea, así somos, ¿por qué? Porque la música fue creada por Dios, que fue robada por el diablo, es muy diferente. Y Él sabe que somos musicales y que por medio de la música Él puede llegar. Y yo les voy a decir algo, hay canciones que yo escucho y recuerdo a mis padres, ¿sí? Hay canciones que yo escucho y recuerdo a mi papá, pero así como hay canciones con las que yo recuerdo a mi papá, también hay cantos con los que yo recuerdo a mi papá. Y el hermano Humberto no me va a dejar mentir, mi papá tenía, decían ellos, ¿cómo decían hermano Humberto? La cadena de coritos que cantaba tu abuelito, su place, ándale, él lo dejaban dirigir a capela y él ya sabíamos qué cantos iba a cantar. Ajá, porque era su cadena de coritos que a él le gustaba. Y entonces hay momentos en los que yo estoy cantando y se me vienen a la mente los cantos que mi padre cantaba. Entonces estamos viendo que la fe viene por el oír. Quiere decir que entonces yo necesito leer la palabra de Dios para poder oír y escuchar la fe. ¿Por qué? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Dios? Pero no lo ves. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Bienaventurados los que creyeron en Él. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Lo siento. Lo sentimos. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Porque ha hecho milagros en mí. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Porque lo he sentido. Lo has visto. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? No, esa es la fe. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Porque lo siento y aparte ahí viene también otra promesa, bienaventurado el que cree en mí. Algo así decía. Algo así. ¿Por qué crees en Dios, Jesús, si no lo ves? Porque lo he podido sentir y porque no hay ninguna otra explicación. Hermano Humberto, ¿por qué cree en Dios si no lo puede sentir? Si no lo ve, digo. Ok. Todos podemos decir en este lugar, yo creo en Dios. No lo hemos visto, porque el día que nosotros viéramos a Dios, caímos fulminados, ¿no? Pero lo podemos sentir, ¿cierto? En diferentes circunstancias de nuestra vida hemos sentido a Dios. Fíjense que a mí me había estado pasando algo y apenas lo pude yo entender en las clases de oración que tomo. Y decía el hermano que cuando nosotros estamos orando, Dios manda a su Hijo y a sus ángeles, por ejemplo, los domingos, cuando nosotros estamos orando, los ángeles de Dios bajan y se pasean en la iglesia. Y dice, por eso es que a veces tú sientes que alguien está a tu lado. Y yo sí he podido sentir el abrazo de Dios, de verdad. Cuando yo he estado en angustia, en tristeza, y yo le digo, Señor, yo necesito un abrazo tuyo. Yo necesito un abrazo de mi Padre Celestial porque mi Padre terrenal ya no lo tengo. Yo necesito un abrazo. Yo he podido sentir el abrazo de Dios. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿verdad? Y por eso creemos en Dios, porque lo hemos escuchado. Y dice, le digo, este hermano nos decía en la clase, que cuando
los ángeles regresan con Dios. Le dicen, a ver, ¿qué hizo mi hijo Mike en la iglesia el día de hoy? Ah, padre, pues mira, tu hijo Mike estuvo alabando, estuvo glorificando tu nombre, estuvo agradeciéndote. Y entonces Dios dice, ¿qué es lo que necesita mi hijo? Él no le pidió nada a Dios el día de hoy. El domingo no es para venir y pedirle a Dios. El domingo es para venir y agradecerle a Dios todo lo que hizo en la semana. En la semana tengo para pedirle a Dios. Pero hoy es para que yo me derrame delante de Él, me postre delante de Él y le agradezca todo lo que ha hecho por mí. Entonces Dios dice, ok, ¿qué es lo que necesita mi hijo? ¿Qué es lo que me ha estado pidiendo mi hijo Mike? Ah, Señor, tu hijo Mike te ha estado pidiendo esto y esto. Dale lo que mi hijo me está pidiendo, porque ha sido agradecido. Viene y dice, a ver, mi hijo, no voy a nombrar a ninguno porque si no van a decir, ay, hermana, se pasó, X persona, ¿no? ¿Qué hizo esta persona hoy en mi casa? Uy, Señor, pues mira, vino, estuvo en su celular, en la predicación, estuvo rayando su cuaderno, no estuvo poniendo atención a la predicación, se estuvo saliendo, te estuvo pidiendo, ¿no te agradeció? El Señor dice, no hay para él bendición. No hay para él lo que me está pidiendo. Entonces los domingos, chicos, nosotros tenemos que venir con esa actitud de decirle, Señor, hoy vengo a agradecerte por todo lo que tú me has dado en esta semana. Yo te agradezco, yo te glorifico, yo te bendigo por todo lo que tú me has dado. Y mi fe va a venir por lo que yo estoy escuchando. Hace rato en los cantos que estaban cantando, ¿realmente los estamos cantando con entendimiento? ¿Estamos escuchando lo que estoy cantando? ¿O solamente estoy repitiendo? Porque es que ya me sé el canto, entonces nada más lo repito. Vengo a la predicación, estoy en mi clase de escuela dominical, en el culto de al mediodía o en la clase de la noche, en el culto de la noche, y estoy escuchando realmente lo que Dios está hablando. ¿Quiénes vinieron el domingo en la noche? ¿Del pasado? Este pasado, obvio, no hoy, ¿verdad? Pues si todavía no llegamos. Ok, ¿de qué trató la predicación en la noche? ¿En qué lugar estábamos? Ajá, de escoger ahora sí ya. ¿Te vas a ir para afuera o para adentro? Porque uno empezó, ya todos dijeron, sí, de esto. Pero se dieron cuenta que en un principio todos se quedaron así como que, ¿de qué predicó? ¿De qué? ¿Qué estaba yo haciendo? Ay, ¿se dan cuenta? La fe viene por el oír. ¿Qué dijo el hermano? Tenemos que escoger. Tomamos nuestra decisión, pero porque escuchamos la voz de Dios, ¿ok? Ahora, Dios es invisible y ciertamente, pero dice que Dios es visible y la fe no viene porque vi un milagro. Todos podemos decir, hemos visto milagros. Yo en mi vida he visto milagros, pero ¿qué creen? Que mi fe no le va a servir a Mike, no le va a servir a Abraham, no le va a servir a Candy, no le va a servir a Diego, no le va a servir a Alberto, ni a David, ni a Joshua, ni a Uziel, ni a Joshua, ni a Jesús, ni al hermano Humberto, más que a mí me va a servir mi fe. Y puedo venir y decirle, hermano o hermana o pastor, ore por mí porque necesito esto. Y mi fe puede hacer que surja un milagro en ti. Pero esa es mi fe, no tu fe. Y mi fe
no les va a servir a ustedes. Ustedes deben de practicar su fe y decirle al Señor Jesús, ven y sustenta tú mi fe. Ven y sustenta tú mi fe. Y debemos de tener cuidado en cómo le pedimos a Dios. Porque si yo le digo a Dios, aumenta mi fe, ¿saben qué es lo que va a pasar? Exacto. Si yo le digo a Dios, aumenta mi fe, Dios me va a decir, perfecto, te voy a mandar situaciones difíciles para que tu fe sea aumentada, para que tu fe crezca. Entonces yo le digo, no, Señor, sustenta mi fe nada más, Señor, que mi fe no sea tan valiente, susténtala. Tú me vas a ir dando las porciones que yo necesito para que mi fe sea sustentada. Pero nada más sustenta, no la aumentes. Sustenta nada más mi fe, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que leemos y qué es lo que escuchamos? Y yo les decía hace un rato, todo lo que está a nuestro alrededor nos llena, ¿sí? La música, las malas palabras, las conversaciones en doble sentido, las miradas, pues sí, morbosas, lujuriosas, todo lo que el mundo tiene, de eso nos llenamos. Y yo les hago una pregunta, muchachos y señorita, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto nos estamos llenando de Dios? ¿Cuánto estoy escuchando a Dios? ¿Cuánto estoy leyendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que estoy haciendo? ¿Cuánto es lo que estoy orando para estar en comunión con Dios? Puedo pasarme 4 horas y me vi muy pobre, 4 horas jugando en el celular, pero si a mí me dicen vamos a leer la Biblia, híjole, es que tengo tarea, híjole, es que tengo que hacer esto, y es que tengo que hacer aquello, y entonces no me alcanza el tiempo para leer la Biblia. Pero me puedo pasar 3 horas viendo una serie en Netflix, pero si me dicen vamos a orar 10 minutos y me estoy viendo pobre, 10 minutos, ¿qué decimos? Híjole, es que no estudié, hermana, es que tengo trabajo, y empezamos a dar nuestros pretextos, ¿cierto? Si nos dicen, ¿saben qué? Es que la clase va a empezar a las 9:30. No puedo, es que me tengo que parar temprano. Toda la semana me paro temprano, hermana. No puedo. Pero si nos dijeran, ¿saben qué? El domingo a las 9:30 nos vemos para jugar fútbol de las 9:30 a las 10. ¿Qué diríamos? Hermana, a las 9, porque a las 9:30, no, hermana, de media hora para jugar fútbol no nos da, ¿no? A las 9, ¿no, David? Mejor a las 9 nos vemos para jugar fútbol, hermana. ¿Cierto? Sí, o sea, somos realistas. No estamos hablando de nada que no vivamos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios? La fe viene por el oír. ¿Estoy escuchando a Dios? Ahorita que yo les preguntaba las promesas, fue así como que, ay, ¿cuál promesa? ¿Por qué? Porque no he escuchado a Dios. Porque no he escuchado a Dios. ¿Y cómo lo voy a escuchar? ¿Jugando en el celular? ¿Viendo la televisión? No, tengo que escudriñar la palabra. ¿Se acuerdan que yo les dije, y creo que nada más Vania fue la que me enseñó su Biblia, donde decía PM, promesa mía, donde estuvieran marcadas nuestras promesas? ¿Por qué? Porque las promesas que Dios me da a mí no son, es más, ni en la misma familia, no son las mismas promesas que Dios le va a dar al hermano Humberto.
Las promesas que Dios le da a Joshua no son las mismas promesas que le va a dar a Abraham, aunque sean hermanos. Las promesas que Dios le va a dar a Mike no son las mismas que le va a dar a Uziel, aunque sean hermanos. Y así con todos. Cada quien tiene que pedirle a Dios sus promesas. Por eso la fe es individual. No por la fe de sus papás van a agradar a Dios. Va a ser por la fe que cada uno de ustedes tenga, ¿ok? Ahora, para vivir en Cristo necesitamos nuestra fe propia. Mi fe, no la fe de los demás. Y les vuelvo a decir, podemos orar y podemos decir, Señor, vamos a pedir un milagro sobre esta persona. Y Dios lo puede hacer porque está actuando sobre mi fe, pero no por la fe de esa persona, ¿ok? Ahora, vamos a Lucas 7:50. Mike, ¿me haces leer Lucas 7:50? Abraham, Lucas 17:13 al 15. Jesús, Lucas 18:36. Alberto, Hebreos 11:1 y Joshua, Efesios 2 del 8 al 9. ¿Ok? Ay, mi celular lo dejé allá. No lo puedes buscar, hermano Humberto, en la... Es que mi celular se quedó allá. Ok, vamos a Lucas 7:50. ¿Cómo dice? No quiero, señor. A ver. Y alzaron la voz diciendo: No. Lucas 7:50. Ya, es que ahí dice el 17. Ah, es que... No, 7. No me dijo que buscara el 17. Ah, tú, pero no, primero Lucas 7:50. Ahorita. A ver, Lucas 7:50. Solamente y serás salvo. Ok, en la Reina Valera dice, y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo dice en la NTV, hermano Humberto? Tu fe te ha salvado. ¿Era la fe de alguien más lo que salvó a esta mujer? No. Era su fe, suya de su propiedad privada, ¿sí? Era su fe la que la salvó, ¿ok? Y podemos ver también, y no nada más vamos a hacer así mención, porque ustedes lo han escuchado. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y andaba predicando, la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿qué fue lo único que hizo? ¿Le gritó a Dios? No. ¿Qué hizo? Tocó su manto. Y yo creo que no lo hizo así, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que solamente ella lo que hizo fue tocar así, muy, muy levemente, con fe, pero muy levemente el manto de Dios, de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se paró y volteó y dijo: ¿Quién me ha tocado? Y le dijeron sus discípulos, ay, Señor Jesús, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Me dices que quién te ha tocado? Tocó una parte del Señor Jesús. ¿Preguntas quién te ha tocado, Señor Jesús? Mira, sí, digo, o sea, toda la gente se te amontona, te hacen para acá, te hacen para allá, así yo me imagino al Señor Jesús así como en el metro en la mañana, ¿no? En Pantitlán, de que va uno así y sale y lo meten y lo regresan porque tanta gente, ¿no? Me supongo yo que así era con Jesús, tantísima gente que lo seguía. ¿Y cómo es que Jesús sintió? Por la fe de ella, porque dice en la Biblia que salió virtud. De Jesús salió virtud. Y su fe, la mujer dijo, yo solamente con que toque el borde de su manto voy a ser sanada, ¿cierto? Ahora, vamos por favor a Lucas 17, ahora sí, del 14 al 15. ¿No era 13 al 15? Del 13 a... Sí, de Lucas 17 del 13 al 15. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia.
de nosotros. Y Y mostraos a los sacerdotes y aconteció que ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió y glorificó a Dios a gran voz. ok, ¿cómo dice en la NTV, hermano Humberto? Gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Ok, dice, comparamos las dos versiones para que nos quede un poquito más claro. Y dice que dando voces, gritando. Ellos no fueron y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No, ¿verdad? Dice que gritaron a gran voz. No podemos gritar porque interrumpimos las clases, ¿no? Pero gritaron a gran voz, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Se pueden imaginar su angustia? Yo me imagino la angustia de ellos, porque los leprosos era lo peor. Los sacaban del pueblo, los apedreaban, no podían entrar al pueblo. ¿Quién de nosotros quisiéramos ser apestados? Ninguno, ¿verdad? Y si supiéramos que Jesús va pasando y me puede sanar, ¿cómo gritaríamos? Jesús, Jesús, ten misericordia. No, ¿verdad? Gritaríamos, pero fuerte, ¿no? Jesús, ten misericordia de mí. Así fue. ¿Y qué dice en la Biblia que sucedió? Que conforme les dijo Jesús que fueran y se presentaran. O sea, Jesús nos lo sanó en ese momento. Les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y qué sucedió? En el inter que ellos iban, de donde estaba Jesús, a los sacerdotes. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Fueron limpios. Fueron limpios. Antes de que ellos llegaran con los sacerdotes, ellos ya habían sido limpios. ¿Por qué fueron limpios? Por fe y porque escucharon a Dios. Podían haber tenido fe o no haber tenido fe, pero escucharon. Y hay una gran diferencia en escuchar y en oír. Escuchar, todos estamos escuchando, pero oír es entender lo que me están diciendo. ¿No les ha pasado? A mí me sucede muy frecuentemente en la escuela. Yo les explico a mis alumnos, vamos a hacer este trabajo así, 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 por partes. Ajá, sí, empezamos. Y no falta quien diga, ¿cómo? ¿Lo vamos a hacer? ¿Qué dijo que vamos a hacer, maestra? Y yo, ¿qué habla en chino o qué? A ver, te vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque solamente escucharon, no oyeron. Y estos leprosos escucharon y oyeron la voz de Dios. Prestaron atención a lo que Dios les estaba diciendo. Los que estamos aquí, ¿escuchamos a Dios o oímos a Dios? Si oyéramos a Dios, entonces nuestra fe y nuestro caminar debiera de ser distinto, ¿cierto? Si realmente oyéramos a Dios, porque hay muchas cosas que todos nosotros hacemos cotidianamente, que dice en la Biblia, que no debemos de hacer. Y sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces solamente estoy escuchando, pero no estoy oyendo la voz de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a Hebreos 11:1. Ah, sí, perdón. Lucas 18:36. Perdón. Lucas 18:36. ¿Quién no tiene? Y al oír a la multitud que pasaba, A ver, ya escuchamos a Candy.
Ok, y aquí dice, el cual como yo, la gente que pasaba preguntó qué era aquello. ¿Qué dice? Oyó. Oyó. No, ¿Oyo de oír o oyó de oír, porque dice, oyó la gente que pasaba, y está acentuado, y oyó es con H muda, ¿ok? Entonces, oyó, ¿ok? ¿Qué les pasa cuando en la calle escuchan que van con el megáfono o que ponen música muy fuerte? ¿No atrae su atención? Sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está anunciando? ¿Qué está diciendo? A mí me pasó en mi escuela a determinada hora, pasa una señora gritando, tacos de canasta, pero lo grita de una forma que no se entiende. Y entonces, yo prestaba atención y yo decía, ¿qué grita esa señora? ¿Qué grita esa señora? Pero yo no entendía lo que gritaba. Y entonces les digo a mis alumnos, ¿qué grita la señora? Y me dice uno de mis niños, grita tacos de canasta. Hasta que él me dijo, grita tacos de canasta, puse más atención y ya le pude entender a lo que gritaba la señora, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Dice aquí que este personaje, cuando oyó lo que la gente pasaba, preguntó qué era aquello. Y aquí está haciendo referencia cuando Jesús también estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque oyó, no escuchó, oyó que Jesús pasaba, ¿ok? Ahora sí, vamos a Hebreos 11:1. ¿Quién tiene Hebreos Es pues 11:1? la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, ¿no? La demostración de las cosas que no se ven. Ah, ok. ¿Y qué creen? Que la fe no se trata de emoción. Vuelve a leerlo, por favor. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. Yo les decía, ahorita decimos, mi fe está fuerte, hermana, porque estoy bien emocionalmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando mi emoción está por los suelos? Mi fe, ¿cómo está? Mi fe está alta, mi fe está fuerte, está fortalecida. ¿Cómo está mi fe? Por los suelos también. Entonces, estamos mal, porque mi fe no es por emoción. Mi fe no se mueve, muchachos. Mi fe debe de permanecer. ¿Por qué? Porque mi fe no es por emoción. ¿Ok? Ahora, hay dos cosas que tenemos nosotros seguros: la certeza y el futuro, porque sabemos que el futuro existe, ¿cierto? Sí, la muerte la tenemos asegurada porque sabemos que existe. Y la certeza es que sabemos que las cosas van a pasar. Eso es algo que no podemos variar. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, dice por gracia. Y la gracia significa algo que tú no mereces y algo que viene de el lugar alto y que no alcanza, algo que viene de arriba. Y yo le preguntaba en la mañana al hermano Humberto qué era la gracia y me decía, la gracia la vimos cuando se partió el velo que viene de arriba. ¿Por qué? Porque el velo, ¿cómo se rompió? De arriba hacia abajo. ¿Y qué decía sobre la gracia, hermano Humberto? No. Porque viene de arriba, porque igual la ira de Dios está de arriba hacia abajo. También las nubes, ¿no? Para cubrir la tierra. Que es un favor inmerecido. Es un favor
inmerecido. Es algo que no merecemos, la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios nos habla para obrar, ¿sí? Y la fe es para los propósitos de Dios, los cuales son más grandes que los milagros. Todos conocemos la historia de Abraham, de la Biblia, de la Biblia, aclaro, no de Abraham Molina, no, de Abraham de la Biblia. Todos conocemos la historia, ¿sí? ¿Abraham era pobre? ¿Era pobre? No, estoy diciendo, Abraham de la Biblia. ¿Era pobre? Era rico. Era rico. ¿Tenía poquito ganado? Tenía mucho. ¿Tenía poquitas propiedades? No, tenía mucho. ¿Cómo creen que era su fe entonces de Abraham? Muy grande. ¿Pero sería por sus riquezas? ¿Cómo es conocido Abraham? El padre de la fe. Como el padre de la fe. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué es conocido como el padre de la fe? Porque fue capaz de matar a su propio hijo por obedecer. No fue capaz. No. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios. Cuando Dios lo llama a Abraham, ustedes me acaban de decir, Abraham tenía todo. No le hacía falta absolutamente nada. Nada le hacía falta. Todo lo tenía. Y cuando Dios viene y le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Y qué pudo haber dicho Abraham? Neta, Señor, ¿quieres que salga de mi casa y de mi parentela? Que salga de mi comodidad que tengo aquí, que salga de mi área de confort, que salga donde todo me va súper guau, donde tengo todo. ¿Quieres que salga? ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio ahí? Y que su descendencia iba a ser. Y Abraham dijo, Señor, te oí. Voy a salir de mi tierra, de mi parentela. Voy a dejar las comodidades, porque voy por esa promesa que tú me acabas de dar. ¿Qué? Que mi descendencia va a ser como las estrellas. Y su fe fue fortalecida. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Pero tenemos otros ejemplos y ahorita se los voy a decir. Y la fe comienza con la voluntad de Dios. Y decimos, ¿realmente hacemos la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Ya se dieron cuenta que entonces mi fe no estaba tan así? ¿Ya se va haciendo más pequeñita mi fe? ¿Hacemos la voluntad de Dios día a día en nuestra vida? Y entonces, ¿estoy agradando a Dios? No estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me dice, ve por acá, pero yo digo, ay no, Señor, por ahí no se puede, mira, hay muchas piedras, Señor, hay muchas dificultades, no, Señor, yo no quiero ir por ahí, pero el Señor me dice, por aquí. ¿Por qué? Porque Él va a aumentar mi fe, va a sustentar mi fe. Pero muchas veces decimos, no, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Y en las cosas así, pequeñitas, muchachos, no necesitamos que Dios venga y nos ponga una prueba, ay, así de grande para decir, ay, Señor, de verdad, mira esta pruebota que me estás mandando, ¿cómo quieres que haga tu voluntad? No.
en situaciones pequeñitas. Díganme ustedes, una situación de la vida cotidiana, de nuestra vida diaria, que sea la voluntad de Dios. Así, pequeñita. Dar gracias cuando nos despertamos. Dar gracias cuando nos despertamos. Leer la palabra es una cosa tan pequeñita. Orar y no es orar por los alimentos, ¿eh? No, eso no cuenta. Orar, cosas pequeñitas, ¿cierto? Pero hago la voluntad de Dios. Leo la Biblia. Oro. Sí y no. Como sí y no. Son unos días sí y otros días no me pasa. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Abraham, dime una situación en tu vida, así, pequeñita, donde tú digas, es la voluntad de Dios. Pararme a las 3 de la mañana. Es la voluntad de Dios. Y si Él lo hace, está agradando a Dios y su fe está aumentando. Tengo pereza a veces de hacerlo, pero digo, es un sacrificio todo porque Dios me va a honrar. Exacto. Dios así lo hace. Y yo escuchaba, les digo, en la clase de oración, el hermano decía, tienes que orar antes de salir de tu casa. Yo me levanto a las 5 de la mañana y decía él, si tú te levantas a las 5, levántate media hora antes. Y yo decía, Señor Jesús, me tengo que parar a las 4:30 a orar. Pues lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Qué otra situación en tu vida, Joshua? Pequeñita. Todos los días tenemos cosas para hacer la voluntad de Dios. Todos los días. La obediencia. Obedecer. No vamos lejos. Los que van a la escuela, que les digan, los maestros, ¿no? Tienen trabajo, por ejemplo, ¿no? Voy a salir, tienen trabajo para realizar en el salón. Eso es obediencia. ¿Y qué hago? En cuanto el maestro se sale, me paro, me pongo a platicar, no hago lo que tengo que hacer. En esas pequeñitas cosas muestro la obediencia a Dios y mi fe aumenta. ¿Qué otra situación tenemos? ¿Qué dice en la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Digo, a mi prójimo, si me cae bien, pues sí lo amo, ¿verdad? Pero si mi prójimo me cae mal, entonces digo, ahí no me ministra la palabra de Dios. Ahí no. ¿Y qué dice en la Biblia? Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. ¿Pero quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto estoy agradando a Dios todos los días? Ahora, vamos, por favor, antes de ir a la cita, nuestra oración y nuestra lectura de la Biblia es lo que nos conecta a Dios. ¿Cuánto estoy conectado con Dios? ¿A medias? ¿Y se acuerdan que lo vimos cuando estuvimos viendo las 16 mentes? Que tenían que estar alineadas, que tenían que estar conectadas con Dios. Cuando vimos los temas del arpa en el corazón del hombre, igual, tenían que estar alineadas con Dios, conectadas con Dios. ¿Cuánto estoy conectado con Dios? ¿O estoy más conectado con el Facebook? ¿O estoy más conectado
con el TikTok, o estoy más conectado en el Instagram, o estoy más conectado en el WhatsApp, o estoy más conectado en los juegos, o estoy más conectado en los chismes, estoy más conectado en la desobediencia, estoy más conectado en las malas palabras, estoy más conectado en el doble sentido, estoy más conectado en estarme burlando de los demás. ¿En qué estamos más conectados? ¿En qué? Y mi conexión con Dios, pues está como la batería del celular, ¿no? En el 1% y ya me está diciendo que me tengo que conectar. Y es cuando digo, ¡ay, tengo que orar! Es domingo, el domingo me conecto con Dios. Y ni así nos conectamos con Dios. Porque mi actitud en la iglesia es: amén. Y no porque aquí hay 3 levitas, y no porque nuestros hermanos levitas sirvan en la casa de Dios, quiere decir que estén conectados con Dios. ¿Por qué? Porque depende de su actitud, de lo que ellos hagan. Ahora, vámonos rápido. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? de Dios cuando Moisés mandó a un líder de cada tribu de Judá. Muy aparte de eso, ¿saben por qué no entró? Porque no obedecieron. ¿Moisés o los Todo el pueblo de Israel, la primera generación, Por su falta de fe. por su falta de fe. Ya los quería destruir, ¿no? ¿Y vieron milagros? Sí. No tenían que comer. ¿Y qué hizo Dios? Mandó el maná. Y dijeron, ¡ay, ya, Dios, ya no nos mandes maná! Ya estamos hasta acá del maná, mándanos otra cosa. Y les mandó codornices. Y dijeron, ¡ay, ya, Señor, mira, hasta la codorniz se nos sale por la nariz! Ya no queremos codorniz. ¿Se les acababan los zapatos? No. Crecían. ¿Y no era un milagro? Sí. ¿Y entonces su fe? ¿Se dan cuenta que entonces la fe no viene por los milagros? Cuando tuvieron sed, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? La roca, ¿no? Mandó a golpear. Bueno, la primera Golpearon la roca y salieron ríos de agua viva. Era un milagro. ¿Y su fe? ¿Y su fe? Y cuando hacía calor, ¿qué venía y los cubría? La nube. La nube. Y era un milagro. Y en la noche, Y en la noche que hacía frío, de fuego. era un milagro. ¿Y su fe? ¿Por qué no entraron? Por su falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está nuestra fe ahora? ¿Cómo es tu fe? ¿Está agradando mi fe a Dios? Y no por los milagros, porque milagros tenemos todos los días. Sí. Todos los días tenemos milagros. Pero, ¿oigo la voz de Dios? ¿Por qué? Porque no leí la palabra de Dios. Contestó mi pregunta, maestra. ¿Sí? Una vez, bueno, en la semana que yo estaba orando, yo le decía a Dios que porque no podía oír, o sea, su voz, ¿no? Yo le decía, por favor, Señor, contesta mi pregunta, ¿por qué no puedo oír su voz? Y usted me la acaba de contestar porque no leo la palabra, porque no escucho, porque no entiendo. Porque el leer la Biblia y el orar va de la mano. Va de la mano. No puedo decir, nada más voy a orar. No, porque también necesito leer las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando están orando mencionan las promesas que Dios trae? Hay una situación donde vive mi hermana, está muy fuerte esto de los cárteles de la droga. Y le hablaron a ella por teléfono y le dijeron que necesitaba dar dinero para que la cuidaran.
Y ella colgó. Yo le decía, no, hermana, tú no tienes por qué darles dinero. Y ahora que yo he estado orando por ella, yo digo, Señor, yo me paro en tu promesa, que caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y no van a llegar al negocio de mi hermana estos carteles. ¿Por qué? Porque yo me paro en tu promesa, que caerán 1,000 y 10,000 a su diestra, mas a ella no llegarán. Me estoy parando en la fe. ¿Por qué? Porque lo he leído en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando oran dicen, Señor, yo me paro en esta promesa? Cuando yo oro por el hermano Humberto, por la hermana Pamela, por el hermano Rodrigo en sus negocios, yo digo, Señor, yo me paro en tu promesa, que tú has dicho que tus hijos son cabeza y no son cola. Que tus hijos son cabeza y no son cola. ¿Por qué? Porque van a llevarlo primero, Señor. Porque tus hijos son engrandecidos. No por ellos, sino por tu nombre, por tu presencia en su vida. ¿Con qué promesa ora cada uno de ustedes todos los días? Nada más le digo, Señor, gracias. Gracias por la vida que me diste y acompáñame, Señor, en este día. Y amén. ¿Con qué promesa nos levantamos todos los días orando a Dios? ¿Qué promesa clamo para mi vida, para mi familia? Tenemos la promesa que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me tengo que levantar todos los días y decir, Señor, yo me paro en esta promesa, que yo hoy te voy a servir. Y no es necesario que yo venga a servir a la iglesia. Yo tengo que servir a Dios con mi forma de actuar, con mi forma de ser, con mi forma de proceder ante la demás gente. ¿Y qué dice? Y mi casa. Quiere decir que estoy pidiendo por los que están en mi casa, por los que viven conmigo. ¿Con qué promesa oras, David? ¿Con qué promesa oras, Joshua? ¿Con qué promesa oras, Susi? ¿Con qué promesa oras, Joshua? ¿Con qué promesa oras, Alberto, Diego, Jesús, Candy, Mike, Abraham? ¿Con qué promesa oramos? ¿O nada más oro y digo? Y es la mente por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio. ¿Y así lo dices? Señor, yo me paro firme en esta promesa que hoy voy a vencer por tu sangre. Así debemos de orar. Pero ¿cómo voy a conocer las promesas? Leyendo la Biblia. Si no leo la Biblia. ¿Y cómo voy a hacer esas promesas si no oro? ¿Y cómo? Si no oigo la voz de Dios. Y Dios no me va a hablar por medio de una novela. Dios no me va a hablar por medio de un programa. Dios no me va a hablar por medio de los amigos inconversos. Dios no me va a hablar por medio de las pláticas en doble sentido. Y saben ustedes a lo que me estoy refiriendo al decir pláticas en doble sentido. Dios no me va a hablar cuando yo estoy hablando de mi prójimo, cuando yo estoy criticando a mi prójimo. Dios no me va a hablar ahí. Dios no me va a hablar cuando ando regando chismes. Dios no me va a hablar ahí. Dios no me va a hablar cuando yo estoy enojado con mis prójimos. Dios no me va a hablar ahí. Dios me va a hablar cuando yo estoy conectado con Él. Cuando yo estoy diciéndole, Señor, yo quiero ser más como tú. Señor, ven y hazme como tú. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarte. Porque quiero que mi fe me permita llegar a donde tú me has llamado. Porque les vuelvo a repetir, la fe es individual. La fe es de cada uno. ¿Cuánto tengo de fe? ¿Cuánto tengo de fe? Ahora me entienden por qué es, cómo es tu fe. Porque los tiempos, chicos, se están acortando. Apenas podríamos decir, parece que fue ayer cuando era diciembre y ya estamos en febrero. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar en diciembre otra vez. Y nuestra oración debe de ser, Señor, ayúdame a redimir mi tiempo. Y yo les voy a decir algo, muchachos, y yo le he pedido perdón a Dios por esta situación.
De verdad, yo le he pedido perdón a Dios. Yo para mi trabajo, y no me va a dejar mentir el hermano Humberto, yo salgo de la casa de ustedes 6:20 y llego a mi escuela 7:15, 7:20, cuando mi entrada es 7:50, porque no me gusta que lleguen mis alumnos y yo no esté. Y limpio mis mesas, sanitizo mis mesas, hago todo lo que tengo que hacer. Y los domingos yo había estado llegando tarde. ¿Por qué? Porque yo me quedo a lavar, porque los domingos es cuando llega el agua. Y tengo que quedarme a lavar y me paraba más tarde para poder lavar. Y ya llegaba yo a las 11, 12. Y el Señor empezó a redarguirme. Y yo dije, Señor, no es posible que yo esté poniendo las cosas materiales primero y ser más servicial en llegar a mi trabajo temprano que en llegar a la casa de Dios. Hermano Humberto, ¿a qué hora me paro a lavar? 5:30 de la mañana. Para poder llegar estos domingos a las 9:30 estamos llegando. Porque yo le dije, Señor, redime mi tiempo. Y hoy que estaba yo lavando, me paré a las 6, me paré más tarde y dije, Señor, redime mi tiempo, Señor, porque yo necesito llegar a las 9:30 a tu casa. Redime mi tiempo. Y estaba llenando mi lavadora y estaba yo orando y diciendo, Señor, redime mi tiempo. Yo no sé, la lavadora empezó a lavar más rápido, terminé de lavar y llegué 9:30. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando y el Señor ya viene, muchachos. El Señor ya viene. ¿Qué pasó en Turquía? ¿Qué pasó en esos países con los temblores? ¿Casualidades? No, no es más que la palabra de Dios que se está cumpliendo. ¿Y qué estoy haciendo? Puedo ver lo que está a mi alrededor y decir, mañana te busco. Señor, mañana empiezo a orar. Señor, mañana empiezo a leer la Biblia. Señor, mañana empiezo a escucharte. ¿Estás seguro de que habrá un mañana? ¿Cuántos de los que están aquí tienen miedo de morir? No debieras de tener miedo de morir. Porque dice en la Biblia que el morir, como lo dijo Pablo, el morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a conocer a Jesús cara a cara. No debo de tener miedo de morir. ¿Por qué? Porque mi fe me va a llevar al lugar a donde Dios me ha llamado. Yo no debo de tener miedo de morir. Al contrario, yo debo de decirle a Dios, ayúdame a estar preparado para cuando tú me llames a tu presencia o cuando tú toques la trompeta, Señor, yo pueda estar preparado. Pero no debo de tener miedo, porque yo estoy creyendo en las promesas de Dios, que dice que Él me va a dar la vida eterna. Así que, muchachos, yo los exhorto, de verdad, yo los exhorto a que a partir de este momento yo diga, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradarte, Dios. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel, que viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, su fe no creció y no llegaron a la tierra prometida. Cierren sus ojos.